Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Carlos Guzmán y en esta ocasión les voy a presentar una pequeña reseña sobre la temática de los ovnis estrellados, en este caso aquí en México. Y esta reseña se inicia al igual que en los Estados Unidos en la década de los 40. Sin embargo, tengo yo registrado un evento en muchos años anteriores que puede catalogarse también como un ovni estrellado en México. Entonces, bienvenidos nuevamente al canal y empiezo esta presentación. Bueno, pues el contenido de la presentación va a ser la importancia de los estrellamientos ovni aquí en México. Voy a presentar un breve resumen, no todos ellos, y el por qué caen o se estrellan estos ovnis. Voy a dividir esta presentación en dos partes. Bueno, dentro de toda esta temática que tenemos los ovnis, pues tenemos muchas piezas que hay que ir concatenando para armar este rompecabezas. Tenemos abducciones, aterrizajes, desde luego manifestaciones equivocadas, contactados, en fin. Y dentro de esta gran gama de piezas que tenemos que unir para tratar la explicación, para tratar de encontrar una explicación dentro de esta temática, tenemos efectivamente una que son los estrellamientos de objetos desconocidos en la Tierra. Uno de los personajes más conocidos actualmente en los Estados Unidos y que estudia y que promueve esta temática es el doctor Stephen Greer. Y dentro de las últimas presentaciones que él ha realizado, ha dicho, ha afirmado que existen más de 100 estrellamientos registrados de ovnis. Y bueno, pues esta es una cifra bastante grande. Desde luego, esta cifra es la suma de aquellos estrellamientos que han ocurrido alrededor del mundo. Y bueno, una de las figuras que ha causado un gran revuelo en los medios de comunicación y desde luego dentro de todos los que estamos interesados en esta temática fueron las declaraciones del militar David Rush, que bajo juramento en los Estados Unidos ha dicho que ha tenido el conocimiento a través de otras personas que efectivamente los Estados Unidos tienen estas naves resguardadas con inclusive cuerpos que han sido rescatados de esos estrellamientos. Bueno, aquí tenemos un mapa de la República Mexicana donde vamos a repasar solamente algunos cuantos casos de los principales y ahí están señalados los estados de la República donde estos eventos han acontecido. Como ustedes pueden ver, básicamente y principalmente estos estrellamientos han acontecido en el norte de la República Mexicana y desde luego en frontera con Estados Unidos. Entonces vamos a tener estrellamientos en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, en Veracruz y en lo que es el estado de Guerrero también. Vamos a ver en qué años han ocurrido estos. Bueno, como yo les mencionaba, un primer estrellamiento que tenemos aquí en México es un acontecimiento que se registró en 1856. Y este estrellamiento es muy curioso porque acontece en lo que es el estado de Tlaxcala y quienes dan cuenta de este estrellamiento es un alemán que en ese año él está haciendo un trabajo tipo de Alexander von Humboldt que viene a México, bueno, a estudiar plantas, orografía, animales, etcétera.
Y unos campesinos le dan lo llevan a una piedra que cayó y él hace un corte de esa piedra y descubre un mecanismo que habían todavía llevado a cabo los lanzamientos de los Sputniks, o no se tenía ni siquiera un avión que pudiera haberse estrellado. Desafortunadamente no se sabe más de esa historia. Ese corte que hace este alemán, Federico Guillermo Grube, lo envía a el Colegio de Minería en la Ciudad de México y se pierden rastros ahí porque resulta que en ese entonces se inicia la guerra con Francia y por otra parte obstaculiza el envío de la piedra mayor y bueno, ya no se sabe más de este acontecimiento. Aparentemente, quien lo recupera es el Instituto Smithsoniano. Vámonos ahora a ya la década de los 40, cuando precisamente ocurre en julio el estrellamiento del OVNI de Roswell en Estados Unidos, en Nuevo México. Y meses después, en octubre de 1947, se registra en la Sierra de Samalayuca, en Chihuahua, donde un objeto no identificado, los testigos describen que cae en llamas y la dirección de donde provenía este objeto era de los Estados Unidos hacia México, es decir, de norte a sur. Los lugareños, de las referencias hemerográficas que tenemos de aquel entonces, describen que escucharon una fuerte explosión y que vieron oleadas de humo provenir de ese lugar, de Samalayuca. La prensa de aquel entonces, inclusive, afirma en las ediciones que no es americano el proyectil que explotó ayer en territorio mexicano. Hay que recordar que al finalizar la Segunda Guerra Mundial, en 1945, muchos de los científicos alemanes que desarrollaban el armamento alemán fueron llevados a los Estados Unidos y otra parte fue llevada a Rusia. Y dentro de los que fueron llevados a los Estados Unidos se encontraba efectivamente a Werner von Braun. Y se atribuye, porque después siguieron desarrollando estos proyectiles en el 46, 47 y 48, y que, bueno, se argumentaba que algunos de ellos, pues, habían perdido el objetivo, habían perdido la trayectoria y se habían estrellado en distintas partes, y entre ellos, uno de ellos fue el que se estrelló en Samalayuca. Sin embargo, hay toda una historia donde los americanos acuden al territorio mexicano para recuperar esos, pues ese proyectil desviado, pero nunca se revelaron las fotografías reales de la recuperación de ese o de esos proyectiles. Aquí está una de las fotografías de cómo es que eran esos misiles estrellados, esos famosos B-2 que utilizaron los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, aquí el 7 de julio, vámonos al siguiente año, en 1948, hay un nuevo estrellamiento y ahí existe la leyenda en cierta forma que hasta se encontraron 16 cuerpos de estos alienígenas. El, um, el objeto es recuperado por los militares de los Estados Unidos y se queda como leyenda. Sin embargo, en 1977 surge una nueva información donde realmente los testigos dicen pues que no fue un misil, sino que fue un objeto y que inclusive dan a la dimensión de ese objeto con alrededor de unos 27 metros de diámetro. El George Dugin, quien es un estudioso de esta temática y que ha
y que publicó un libro precisamente acerca del estrellamiento de Nuevo Laredo en 1948, dice que dentro de esos estrellamientos, de los primeros que ocurrieron, hay muchas confusiones y efectivamente sí hay confusiones porque las fechas en ocasiones no coinciden, el lugar no coincide y esto desafortunadamente pues es una situación donde no podemos concretar hechos exactos. Él escribe un libro que titula Laredo UFO Crash y bueno, él dice allí en su libro que el ovni se detectó desde el estado de Washington hasta su estrellamiento, que ocurre 30 millas al sur oeste de Laredo, Texas, entre los ríos de Sabinas y El Salada, cerca de la carretera ya federal número 85 de Nuevo Laredo. Esto es ya en el territorio mexicano. Vámonos ahora al siguiente año, 1949, y tenemos el registro de un estrellamiento en la Sierra de Moronés, Zacatecas. Ahí tenemos la descripción hemerográfica publicada en el periódico El Nacional de la Ciudad de México. El Nacional, bueno, ya dejó de publicarse, pero esto hace referencia a ese estrellamiento en el estado de Zacatecas. Aquí hay unos dibujos en donde quizás ustedes digan, bueno, ¿y qué tienen que ver esos dibujos? Sí, estamos viendo ahí que hay los famosos ovnis, los famosos platillos, como en aquella época se les empezó a llamar. Y estos dibujos hacen referencia a acontecimientos extraordinarios, efectivamente, de objetos desconocidos que surcaron o que aterrizaron. Bueno, pues estos dibujos obedecen a lo que en México se desarrolló bajo la fe católica. Estos dibujos son pequeñas láminas del tamaño de una hoja tamaño carta y estos dibujos desarrollados o han sido desarrollados por los católicos apostólicos romanos en México para dar un agradecimiento a un santo, para dar el agradecimiento a Dios de que fueron curados, salvados de un accidente. Y dentro de estos dibujos que también hacen alusión a la observación de estos objetos desconocidos, bueno, tenemos ahí en su izquierda de la pantalla un devoto, como así se les denominan, ex votos, hace la alusión a el aterrizaje de un ovni muy cerca del volcán y en donde dice inclusive que vio a seres que descendieron de ese objeto y que al verse descubiertos descendieron en su milpa y que al verse descubiertos se introdujeron a su nave y se fueron. Por ahí tenemos a la mitad el, la reseña de un exvoto donde dice que vio unos objetos voladores y curiosamente, bueno, ahí atrás están los cerros de Tepoztlán, o la tercera imagen donde tenemos la descripción de un ovni que está en las proximidades del cráter Popocatépetl. Bueno, regreso yo a la nota precisamente del estrellamiento del ovni en 1949 en la Sierra de Moronés, Zacatecas. Y resulta que hay una corroboración porque un exvoto precisamente hace un agradecimiento de este evento porque dice, bueno, que no tuvo la necesidad de permanecer ahí porque pues el ovni se estrelló y hace la descripción exacta entre Juchipila y el Teúl, una población de allá del municipio de Tlaltenango, en límites con Jalisco, y da la referencia. Entonces tenemos aquí que hay una corroboración de este estrellamiento por
la prensa de aquel entonces, y por este esboto que también señala ese estrellamiento en el mismo lugar. Y bueno, aquí tenemos la descripción de ese esboto, de lo que ocurrió, que vio a ese objeto estrellarse en la Sierra de Moronés, Zacatecas. Vámonos ahora al 1950 en una población que se denomina El Indio. Pero resulta que aquí este nombre, El Indio, es utilizado para también por una población que existe en los Estados Unidos. Y es aquí precisamente donde se encuentran en ocasiones las confusiones, porque aquí tenemos dos poblaciones con el mismo nombre. Una que ocurre, que está en México, y otra población con el mismo nombre en Coahuila. Entonces, cuando yo me enteré del estrellamiento de este caso, en un momento determinado, yo pensaba que era en los Estados Unidos, pero resulta que no. Esto aconteció en México y se viene a corroborar por una desclasificación que ocurre en 1984, y esa desclasificación la da a conocer Stanton Friedman, que pues descanse en paz, y y la población se sitúa en México, no en los Estados Unidos, porque se supone que el dato de los reportes que recibió el presidente Eisenhower en 1952 se menciona, desde luego, el MJ12, y es sobre un estrellamiento que ocurrió, sí, en México, pero además, como hace mención de ese reporte que está contenido allí en el MJ12, recuerden que el MJ12 se creó para precisamente, eso fue un proyecto secreto que se creó para estudiar a estos objetos que estaban cayendo en los Estados Unidos y en otras partes del mundo, y allí hace referencia a este estrellamiento. Entonces tenemos la corroboración posterior de que realmente algo fue recuperado en el Indio. Eh, bueno, vámonos ahora a 1967 a Xochipala, Guerrero. Ahí se describe que se observa un gigantesco cilindro cuya luminosidad cegaba y variaba de colores. Los testigos de esa población dicen que descendió, que perdió altura, pero muchos de ellos dicen que se oyó un enorme estruendo y que al parecer cae en las faldas de un cerro muy cercano a esa población de Xochipala. Y por otra tenemos la corroboración de esa historia, donde se registra el paso también de un enorme ovni, pero ese ovni lo describen en la Ciudad de México, lo describen a las 2 de la mañana, y desde luego muy en línea con lo que ocurre en Xochipala, que vieron un objeto que despedía múltiples colores, muy chillantes, era una luz muy intensa que se desplazaba de distintas formas hasta que se perdió de vista. Entonces ahí tenemos la corroboración de esa observación en la Ciudad de México, y posteriormente, minutos después, que va a caer en esa población de Guerrero. Ahora, vámonos a Mezcala, en el estado de Guerrero, en el año del 2007. Y el 31 de diciembre de ese año, los pobladores de Mezcala testimonían que observan a 3 ovnis en los cerros de esa población, pero uno de ellos permanece prácticamente durante 3 días, del 31 de diciembre al 2 de enero del 2008. Aquí los pobladores no aciertan a describir exactamente si estuvo estacionado o simplemente, o incluso aterrizó. Cuando se registra esta observación, los locales de ahí, las personas que viven ahí en ese pueblito,
relatan que hubo una ventisca muy fuerte con ráfagas inclusive de frío. Y ese ovni que flotó en el cerro lo describen pues brillando con intensas tonalidades azules. Mezcala es una población que se encuentra entre las ciudades de Iguala y de Chilpancingo, exactamente a la mitad. Ahí tenemos una ampliación del mapa donde se localiza Mezcala, que está yendo de la Ciudad de México al puerto de Acapulco, está después de la ciudad de Iguala y un poco antes de Chilpancingo. Aquí quiero mencionar una situación curiosa que en Mezcala se encuentra una de las más grandes minas, una de las dos más grandes minas de extracción de oro en la República Mexicana. Estas son las únicas fotos que se lograron obtener de ese suceso de Mezcala del 2007, porque la historia es de que todos los locales ahí de ese pueblito quisieron fotografiar el evento a través de un celular, a través de una cámara de video, pero no lo pudieron obtener o porque la luz aparecía estar muy lejos del el objetivo de las cámaras o simplemente, sobre todo las cámaras de video, relatan los pobladores, no funcionaron. Y esta es una de las, uh, es una fotografía única que se logró obtener de ese evento. El, agradezco desde aquí a Ana Luisa Cid el haberme permitido presentarles a ustedes estas pues la fotografía de este evento. Vámonos ahora a un acontecimiento de un estrellamiento de ovni que ocurrió en 1974 en la ciudad de Coyame. Un estrellamiento muy controvertido porque en aquel entonces no hay referencias ni hemerográficas ni de testimonios directos. Se van a recabar posteriormente esos testimonios y bueno, en otro video trataremos exclusivamente de este estrellamiento que ocurre en 1974 en Coyame. Pero bueno, la historia es de que los radares de los Estados Unidos detectan a un objeto que viene por el Golfo de México, que entra por Tamaulipas, se continúa hacia el estado de Chihuahua y es allí en Coyame donde se desaparece. Pero lo particular es de que al entrar este objeto, según refiere la crónica de las personas que han estudiado este caso, que el objeto entra entonces al territorio mexicano, pero después de haber hecho un quiebre en 90 grados que venía por el Golfo de México y entonces esto hace su quiebre hacia el territorio mexicano y sigue su trayectoria hacia el estado de Chihuahua. ¿Cómo es que cae este objeto? Porque se estrella contra una avioneta que había despegado de El Paso, Texas, y pues desde luego que se despliegan militares de los Estados Unidos para hacer la recuperación correspondiente. Ahí en Wikipedia, hace algunos años, se subió una lista de 5 oficiales mexicanos que supuestamente habían sido los primeros que habían recuperado el objeto, pero que habían muerto bajo un misterio. No se sabe el por qué murió. Fue entonces cuando los militares estadounidenses o las personas que entran a recuperar el objeto se lo llevan. Eh, el periódico de El Heraldo de Chihuahua, con fecha 13 de septiembre del 74, publicó que el encargado de el general encargado de esa región militar es trasladado
a otra parte. Y vamos encontrando ciertas notas curiosas que pues hacen pensar que realmente sí hubo un estrellamiento, que hubo un encubrimiento de ese hecho. Y hay otras notas curiosas que refieren, como por ejemplo, que en 1967, prácticamente ahí también, en esa área, a 80 kilómetros de Coyame, cae otro misil balístico. El por qué cayó, bueno, pues no se ha explicado. El 16 de agosto de 1974, el periódico de El Heraldo de Chihuahua publica que el licenciado Pedro Ferri Santa Cruz por ahí andaba y que va a dar una conferencia en pues pocas semanas después de este acontecimiento. Realmente son muchas coincidencias las que ocurren y se dicen que pues no hay coincidencias. Y en aquel entonces también se registra el estrellamiento de una avioneta fumigadora por aquella área. ¿Por qué cae? No hay una explicación tampoco. Vámonos ahora al 30 de julio de 1977 y es el famoso OVNI de Puebla. Bueno, aquí vamos a hacer una pausa para pasar a una segunda parte de esta temática, los ovnis estrellados en México.